El temario que vamos a ver específicamente para que ustedes se acuerden y no se les olvide son 4 cositas. Una, estados financieros, que afuera mucha gente les dice EEFF. El segundo, flujo de caja proyectado, o sea, flujo de caja, o si no, flujo de efectivo hacia el futuro. Tenemos también la constancia de ingresos y por último el flujo de caja histórico o flujo de efectivo histórico, o sea, hacia atrás. Esos 4 documentos son los 4 documentos que están normados y que vamos a tratar de entender en este espacio. En la sección número 2, donde dice evidencia para orígenes de fondos, tenemos por acá los estados financieros. Y vean qué interesante lo que dice. Dice estados financieros completos. No es el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados, o me trago el balance. No, son completos. Tenemos que ser exigentes con nuestra sociedad. Hemos crecido bastante como sociedad en esta parte y hemos llegado a un nivel donde tenemos los materiales, los recursos, las capacitaciones para poder exigir estados financieros completos. ¿Y qué son completos? Entiéndase como el conjunto que tiene el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de resultados integral, el estado de flujos de efectivo y las notas al estado financiero. Y que además sea firmado por un contador privado incorporado. Si viene firmado por el representante legal, nada más, eso no está bien. Ya a partir de ahí estamos mal. La importancia de los estados financieros, les traemos algunas. Por ejemplo, permite conocer la solvencia y la rentabilidad de una entidad. Con eso se puede hacer un diagnóstico patrimonial y económico. Además de eso, es un excelente documento en el cual alrededor de él se desarrolla todo un control interno muy importante para cualquier entidad. Permite identificar las fortalezas y las debilidades en el proceso financiero que consumen mayor o menores recursos. Y además, las notas que traen los estados financieros nos dan información adicional. Tanto así como ustedes las exijan, si no, nosotros vamos a preparar lo que nosotros creemos. Bueno, ¿qué hay detrás de un estado financiero? Detrás de un estado financiero está el registro de absolutamente todos los movimientos bancarios. Si usted ve que dice Banco de Costa Rica, tanto, usted puede decir, quiero que me regale el desglose de todo lo que hay allí adentro, y se lo tienen que dar. Cuenta por cuenta, monto por monto, ahí viene todo. Obviamente nosotros entregamos algo facial, pero detrás de eso está todo. Computadas las adquisiciones y retiros de bienes de capital. ¿Qué eran los bienes de capital? Los bienes de capital es la mano de obra, el dinero, recursos tecnológicos, vehículos. Vienen las ventas por monto, por factura, por cliente, las compras por monto, por factura, por cliente, si usted lo pide. Y como les digo, ahora todos los sistemas, todos, usted hace clic y él le tira todos los movimientos. Ahí se puede ver. Ahí desnudamos a esta entidad, dependiendo del interés de ustedes. Control de gastos, control de impuestos, donde hay sistemas de facturación que si es en efectivo le hago esta factura, si es con tarjeta le hago esta otra factura. Y sistemas de facturación que cumplen con todo, les están diciendo, ya no quiero trabajar con usted, ahora trabajo con este sistema porque este sistema es muy amplio, me ayuda mucho a evadir impuestos. Qué lamentable. Pero bueno, eso está en el estado financiero. Y entremos de una vez en materia. Estamos hablando de estados financieros. Los estados financieros, para que ustedes los reconozcan, probablemente tenga una carta como esta. El estado financiero se presenta ante usted y le dice, adjunto encontrará el estado financiero, en este caso voy a utilizar uno público, que es el del Colegio de Contadores Privados. Y básicamente lo que dice es que tenemos el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujos, el estado de cambios en el patrimonio, las notas, y además, algo muy importante, este estado cumple con las normas internacionales de información financiera, que puede ser pymes o puede ser completas.
Eso es una carta que, dice por acá, la carta no es obligatoria, pero cuando uno ve esa carta ya uno ve la profesionalidad de la entidad que está presentando esto. El estado financiero tiene un conjunto de 4 estados. Uno es el estado de situación. El estado de situación es importante que ustedes reconozcan cosas muy básicas como la siguiente: tiene el nombre de la entidad, tiene el periodo en el cual fue ejecutado, tiene un comparativo, en este caso 2022 y 2023, y además de eso tiene notas a los estados financieros. Rápidamente usted se puede dar cuenta de si el estado financiero cumple con lo básico: comparativo, y además de eso tiene las notas. Pero vean la nota que está aquí: si la entidad recién comienza, es imposible tener un comparativo. A veces en los bancos dicen, no, es que no ocupo comparativo porque en el colegio dieron eso y punto. Pues sí, pero es que empezamos este año, no sé a ver qué hacen. La idea. ¿Sí o no, Rosy? La idea no es hacerle la vida imposible al usuario, ¿verdad? Okay. Señor. Y también en esa misma línea, la norma nuestra dice que deben ser comparativos. Pero evidentemente, si no hay con qué comparar, no se puede comparar, ¿verdad? Entonces no podemos obligar a nadie a lo imposible. Valga la aclaración también. Sí, entonces el compañero en plataforma servicios dice que lo ocupa así. Tal vez ustedes pueden entrar y decir, no, si empezó, y ahí dice que empezó ahorita este año, no puede ser comparativo. Y le abrimos un poquito más la puerta. Luego tenemos por acá, algo muy importante que tal vez si es muy largo, entonces nosotros revisamos aquí que diga continúa, para efectos de que veamos la última parte, ¿verdad? Que el estado de situación, tenemos los activos, el pasivo y el patrimonio, y que tenemos por acá que tiene que ser refrendado, tiene que tener por fuerza la firma de un contador privado incorporado, porque de esa forma ustedes se garantiza que el trabajo fue hecho profesionalmente. Además, no tanto eso, sino que la ley de la República 1269 así le exige. Entonces aquí vemos la firma del contador, la firma del representante legal y los timbres, que ahora vamos a hablar de los timbres. Qué bien. Luego tenemos el estado de resultados integral, que es el que muestra los ingresos que tuvo en ese año, el costo de ventas, los gastos para llegar a una utilidad. Básicamente recordar que tenemos un encabezado, tenemos que tener las notas y que sea comparativo. Igual es imposible que sea comparativo si estamos comenzando. Este de aquí también tiene que ser refrendado. ¿Por qué? Porque es un estado aparte totalmente, por así decirlo. Ahora vamos a ver cómo se conectan, pero aquí hay información muy delicada y muy importante que ustedes ocupan que esté firmada y refrendada. Luego tenemos el estado de cambios en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio, la comparación es de otra forma, es una comparación, llamémosle vertical, porque no se podría hacer de otra forma por la forma que tiene él, lo que es el estado de cambios en el patrimonio. Este es muy importante y está de moda este estado que estamos hablando, del estado de cambios en el patrimonio. ¿Por qué? Porque el gobierno, de alguna forma, las instituciones de alguna forma, dio tiempo a todas las entidades que se pusieran al día con sus asuntos patrimoniales. Vean ustedes que tenemos el registro de la transparencia y beneficiarios finales, donde ya hace 2 años desnudaron esa parte, y antes los contadores no se preocupaban por el patrimonio, pero ahora tenemos que tenerlo bien desglosado. Tenemos que saber cuál es el capital social, 10.000 colones, tenemos que saber si hay aportes extraordinarios, 5 millones, tenemos que tener la reserva legal del Código de Comercio, que es el 20% del patrimonio en sí. Además de eso, tenemos que tener la utilidad acumulada de los años pasados y la utilidad de este periodo. Tenemos que reflejar si hay un superávit, y entonces la cuenta, el área patrimonial se extendió. Y además de eso, la ley de extinción del dominio, que nunca pasó, pero que aunque no existe, a varias personas le han quitado su patrimonio porque no han demostrado de dónde lo tuvieron. Los incrementos injustificados de patrimonio por medio de la ley 7092, que es la ley de impuestos sobre la renta, la revisan, y si encuentran un incremento patrimonial injustificado, puede tener problemas. De ese incremento que estoy viendo ahí, debe el 30%.
Entonces, este documento es muy importante por eso, tenemos que aprender a leerlo. Entonces, cada uno de estos documentos definitivamente tiene todo un proceso, son independientes, pero están unidos como conjunto. El último sería el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo, a mi criterio, es el más difícil de leer y entender. A mí me cuesta mucho leer y entender. Ahora al final vamos a leer uno, a ver cómo nos va. Pero el estado de flujo de efectivo lo que muestra es cómo inició usted, con cuánto dinero y con cuánto dinero terminó, mostrando la historia de todo lo que usted hizo con ese dinero. Aquí también que un asunto, o sea, los 4 estados financieros son complementarios entre sí, ¿verdad? Y creo yo que en el análisis del dinero que mueve una entidad, en realidad aquí no tenemos recetas de cómo hacer un análisis del estado financiero para llegar a una conclusión si el dinero que el sujeto está diciendo que va a mover la entidad financiera es correcto o no. O sea, no tenemos recetas, pero sí debe haber un análisis de los estados financieros y torturarlos para que nos digan la verdad, ¿verdad? Entonces, en eso es importante la formación financiera que nuestra gente pueda tener. O sea, no solo los de oficialías de cumplimiento, que aquí asumo que hay bastantes, sino también de las personas que están de cara al cliente, ¿verdad? Para poder entender apropiadamente eso. Y dentro de esto, parte fundamental precisamente es el estado de flujos de efectivo, porque el tema del dinero es nuestro principal riesgo, ¿verdad? Ese origen del dinero es nuestro principal riesgo. Hemos venido mejorando mucho en el sistema financiero con el tema de cultura. Gracias a Dios hemos venido mejorando mucho. Pero, por ejemplo, les cuento un caso, de anécdotas, tengo muchas, pero mis compañeros no me van a dejar hablar mucho. De un caso que hubo en la zona sur, de una entidad financiera que le dio un crédito a un cliente para que pusiera una pescadería. Cuando se analiza el expediente, lo que había era solamente un disque balance de situación con 2 cuentas de activo, una cuenta de pasivo y una cuenta de patrimonio. Nada más, ¿verdad? O sea, vamos a ver, ¿qué información tiene eso? Absolutamente nada. Y se le dio el crédito con eso. Meses después, a quien se le dio el crédito fue capturado en Colombia por narcotráfico. Ahí sí se fue a verificar la pescadería, a ver si se podía incautar los peces. Y lo que había era un pequeño puerto en donde llegaban semisumergibles de estos de fibra de vidrio, ¿verdad? Entonces, precisamente eso es lo que estamos tratando de reforzar en nuestro sistema financiero para tratar de evitar ese tipo de situaciones. Y dentro de eso, pues a nosotros nos llegan con un balance de situación, con las tan pobre como se les estamos diciendo, y definitivamente uno debería decir, ¿sabe qué? Eso no me demuestra nada. Exactamente, ese es el punto. Y es importante que ustedes sepan que los estados financieros, como tales, cualquier entidad debería tener. Hola, ¿cómo está? Yo soy empresario, tengo una pizzería, o tengo un restaurante, o tengo un bazar. Yo debería tener un estado financiero. Usted dice, bueno, pero pobrecitos, no pueden pagar un contador. No, es que es diferente, porque están los contadores que trabajan en una empresa 48 horas y están los contadores que dan servicio de Estado. Entonces, si vamos a llevar una contabilidad de un bazar, pues el cobro obviamente debería de ir ligado proporcionalmente a la actividad del bazar, pero aún así deberían tener la capacidad de presentar un documento de estos. Así es que nunca tengan miedo de pedir un estado financiero. Otra consulta, disculpe la interrupción. Y ahora que ustedes iniciaron la presentación entre ambos, se mencionaba que también, y esto pues no lo conozco, la primera vez que yo lo escucho y por eso la consulta, que se entendí que hay, no sé si NIC o NIF para pymes. ¿Eso cuál es la diferencia? ¿Cómo se come? Porque el sistema financiero, parte de lo que nos ha dicho es, vean, las pymes son muy diferentes, son mucho más simples, entonces no deberíamos exigirles tanto. ¿Qué nos cuentan de eso? Básicamente es que las normas internacionales de información financiera se dividen en 2: NIF completas, que son para entidades que cotizan en bolsa, y después de ahí la NIF para pymes, que serían todas las entidades que no cotizan en bolsa, en donde esta normativa es un poco más simple.
Entonces, esa es básicamente la diferencia. Ahora, resulta que en Costa Rica casi nadie cotiza en bolsa, ¿verdad? Entonces, prácticamente, Rosy, todo el mundo podría usar un NIF para pymes. También, Kevin, también muy importante que el decir que son más sencillos no significa que no revelen la información y que no tengan esa validez, sino que simplemente, como bien lo dice Kevin, las completas pues tienen muchísima elaboración y son mucho más robustas que para una empresa pyme, ¿verdad? Pequeña, mediana, pues no calzan, ¿verdad? Eso es como ponernos un zapato 2, 3 números más arriba de la talla de nosotros. Entonces, cuando di la charla al inicio, ¿verdad? Y hablé sobre los 4 marcos fieles que hay, ¿verdad? Que es NIC SP, NIC Full, NIC para pymes y los US GAAP, ¿verdad? Entonces, esos son los 4 marcos fieles que se deben elaborar los estados financieros. Pero las normas para pyme son más sencillas y más adaptables a la mayoría de las empresas que tenemos en Costa Rica. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia, don Rafael. Luego, por último, tenemos las notas a los estados financieros. No puede ser que haya un estado financiero sin notas, no existe. Las notas son muy importantes porque en las notas usted se va a encontrar información general, como por ejemplo que aquí va a decir, bueno, este negocio fue creado en el 2007, está ubicado en San Ramón, en este momento tiene 8 empleados, nos dedicamos a vender este producto. Información importante que ustedes pueden leer para entender el negocio. Además de eso, vienen, por ejemplo, en el estado de situación dice bancos 5 millones, pero en las notas usted va a ver cómo está desglosado eso. Banco Nacional, Banco Costa Rica, Banco Popular. Ahí aprovechando el tema de lo de las notas, y otra diferenciación también que hay entre CPI y CPA es que las notas y los estados financieros son de la administración, ¿verdad? Entonces, a veces escuchamos decir, bueno, es que el auditor no lo reveló en las notas, es que nosotros como contadores públicos lo que nos pertenece es el dictamen, ¿verdad? Entonces, algo que dijo Rafael, muy importante es que ustedes también sepan interpretar lo que dice el dictamen y los párrafos que hay en ellos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero revelar algo que está en los estados financieros, lo pueden ver en la sección de párrafo de énfasis o lo pueden ver en la sección de asuntos claves de auditoría, ¿verdad? Que ahí es donde nosotros lo revelamos. Entonces, muy importante, esas notas a los estados financieros le corresponde a la administración, no al auditor. Exactamente. Perdón por estar metiendo la cuchara tan rato. Enriquece. Rosy, pero eso no quiere decir, vamos a ver, se entiende que las notas las da la entidad, por ejemplo, la administración, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el auditor externo no verifica que lo que dice la nota sea correcto. Correcto. Inclusive cuando es una partida material que tal vez la administración no la desglose, por ejemplo lo que es la parte de la deuda, ¿verdad? Que tengan ya sea con bancos o con terceros, el contador sí, digamos, conversamos con la administración y si esa partida es material y debe tener una nota, ¿verdad? Y se la solicitamos a la administración. Entonces, el hecho de que nosotros no tengamos esa responsabilidad de las notas, como dice Rafael, no significa que no las evaluemos, no significa que no las validemos, ¿verdad? Pero también es muy importante recalcar las responsabilidades, ¿verdad? Y por eso en la profesión nuestra, ya sea en la contaduría privada o pública, siempre debemos delimitar muy bien cuál es la responsabilidad de la administración y cuál es la responsabilidad del auditor externo. Sí, donde por ejemplo el CPA encuentra que la entidad tiene un juicio y está en proceso porque 5 empleados denunciaron a la empresa, o un daño ambiental y hay una denuncia contra la empresa y no están las notas, no puede ser, tiene que estar en las notas. Entonces el CPA puede pedir que eso se incorpore en las notas. Vamos a ver, para terminar los estados financieros, interconexiones en los estados. Vamos a ver cómo ellos se conectan, aunque cada uno tiene información bastante diferente y con objetivos diferentes, ellos se conectan. Por ejemplo, esto que está ahí es el estado de situación financiera, y el estado financiero tiene una cuenta que se llama efectivo y equivalentes, que en las notas se desglosa cuáles son, cuáles bancos son, cuáles cajas chicas. Ese efectivo y equivalentes, que en este caso son 45 millones, se conectan esos 45 millones con el estado de flujo de efectivo al final,
porque el estado de flujo de efectivo tiene que llegar al mismo monto que está en el estado de situación. Luego esto que está por acá a la izquierda, es el estado de situación financiera también, donde tiene el excedente del periodo, que está ahí abajo, 368 millones, tiene que conectarse con el estado de resultados y tener el mismo resultado, incluso con utilidades acumuladas. Luego tenemos por acá el estado de situación financiera también, donde se conecta con el estado de cambios en el patrimonio. Es decir, el patrimonio total tiene que pegar con los estados de cambios en el patrimonio. Rápidamente sobre el timbre electrónico, muy importante, las notas no llevan timbre ni firma, solo el estado de situación, el estado de resultados, el estado de cambios y además el estado de flujos de efectivo. Esos 4 sí llevan timbre. ¿Por qué? Porque resulta que los bancos, las entidades financieras, a veces se dan cuenta de que tal vez el contador hacía un estado de resultados y el empresario lo cambiaba. Entonces empezaron a decir, fírmeme todo mejor. Entonces convenimos en que es mejor firmar los 4 para que haya menos posibilidad de alteración. Y por los dos lados, la verdad es que por los dos lados. Entonces el timbre electrónico nos ha ayudado mucho a eso. Con esto nada más decirles que el timbre físico aún está en vigencia. Así es que si alguien llega con un estado financiero impreso y con timbre físico, porque si trabaja esa persona, debemos de aceptarlo. El timbre físico todavía funciona. Luego comentarles que el timbre electrónico, o si desean el físico, tiene que agregarse en cualquier documento que firme un contador privado, cualquiera que firme, obviamente laboralmente hablando, ¿verdad? Entonces, además de eso, la ley 6614 dice que en la emisión y la firma de estados financieros y balances tiene que también ir el timbre. Y aquí la norma NIC dice que un conjunto de estados financieros son los 4 que ya vimos, por lo tanto cada uno de ellos debería llevar una firma. Y además el párrafo 11 dice que una entidad presentará con el mismo nivel de importancia, ninguno es más importante que todos, los estados financieros que formen un juego completo de los 4 que ya vimos más las notas. Y aquí el artículo 4 de la ley 6614 nos dice que el juego completo tiene que llevar timbre y firma. Y después en la directriz 01-2022 dice que cada uno de ellos se considera un documento individual, por lo tanto debe llevar el timbre. Y aquí nada más sepan ustedes que existen documentos 100% electrónicos. Sería con firma digital y con el timbre electrónico. Luego tenemos documentos 100% físicos. Sería la firma autógrafa u hológrafa con lapicero, el sello blanco y el timbre físico. Y existe el documento mixto. El documento mixto sería, vamos a leerlo, sería convertir un documento físico, es decir, yo lo imprimí, en un documento electrónico, para lo cual se puede utilizar el timbre de estampilla, el normal de siempre, el físico, o un timbre electrónico. Usted como es una foto, por así decirlo, lo pone, lo imprime, después lo firma con autógrafa u hológrafa con lapicero, sello blanco y finalmente se debe escanear el documento. Después de que escanea el documento, lo debe firmar digitalmente, porque la firma digital es la que hace que el documento se convierta en electrónico. Muy bien, eso era la parte de los estados financieros, que es el primero de los 4 productos que le traía. Entonces ya vimos que los estados financieros, ojalá que sí alguien diga, sí, yo soy empresario, para ver sus estados financieros. No puede ser que exista un empresario, una entidad que no tenga estados financieros, porque no existe, no debe existir un negocio que no lleve su contabilidad. Y ahora dice por acá en la sección de evidencias, el tipo de evidencias y su validez. Tenemos por acá los flujos de caja proyectados. Ahí lo van a encontrar. Entonces vamos a ver el flujo de caja proyectado. Eso que está ahí es un flujo de caja proyectado. Esto por normativa tiene pues el encabezado que muestra las fechas. Acá viene una sección de ingresos
una sección de egresos y después viene un resumen. Si usted quiere irse el resumen de una vez, viene el resumen que son las entradas y las salidas. Tenemos un efectivo inicial, financiamiento si hay, y ella ahí me va a tirar a mí los saldos por mes, y al final vamos a tener un promedio anual. Si quieren proyectarlo, lo podemos proyectar hacia el futuro. Y para verlo ya más grande, sería aquí la cédula jurídica, el título, que es un flujo de efectivo proyectado. Vienen los ingresos. Aquí tenemos que decir si son venta de productos, prestación de servicios, si lo que tenemos es que estamos cobrando de meses pasados y otros ingresos. Aquí tenemos el promedio mensual, que sería esto dividido entre 12. También tenemos por acá lo que es el primer año y el segundo año. El segundo año podría ser que usted diga: yo quiero que me lo proyecte a 2 años, entonces el segundo año puede ser que tenga un efecto de un 0.5. Esto sería la parte de gastos, de ingresos, no gastos. Aquí hay cosas importantes como son cargas sociales, salarios, y también tiene que estar con su timbre respectivo. ¿Por qué? Porque va a ser refrendado por un contador. Todo flujo efectivo tiene que tener la prosa. Los estados financieros tienen una prosa, sí. ¿Cuál es la prosa? Las notas. Y un flujo efectivo no existe, no se debe aceptar si no tiene la prosa. En la prosa es donde vamos a ver cómo fue que alguien hizo un flujo de efectivo proyectado. Entonces, para eso ustedes van a pedir algo que se llama supuestos y métodos utilizados para lograr el flujo de efectivo de enero de 2022 a diciembre de 2022, con el nombre de la entidad y la cédula física. Esos supuestos van a traer la justificación del proyecto. El objetivo del presente documento es cumplir con los requisitos de información financiera para la apertura de cuentas bancarias. Voy a comenzar, todavía no he abierto operaciones, comienzo el otro mes, pero yo ocupo una cuenta bancaria, ocupo formalizar mi negocio, ocupo que ustedes nos abran una cuenta bancaria, por Dios. Y entonces yo les digo los que voy a vender y lo que voy a gastar y todo eso es esto. Por lo tanto, muy probablemente que en la cuenta bancaria yo mantenga saldos de tanto. Entonces usted va a pedir los supuestos para ver cómo es que van a hacer eso. La descripción de la empresa. En este caso, la empresa sea más positivo, porque aquella empresa de los patitos S.A. ya no se usa eso. Ahora tenemos que usar vocabulario más para la programación neurolingüística, que nos deje algo, ¿verdad? La empresa sea más positivo, se localiza en San José, se dedicará a tal actividad, ahí se explica lo que se va a hacer. Muy importante, aquí anteriormente decía, no tomamos en cuenta el IVA, porque el IVA es del gobierno, ahí se pone la nota. Para respaldar la legitimidad de la operación, esto nosotros lo hicimos porque hemos tenido una relación muy bonita con el instituto, el ICD, el Instituto Costarricense contra las Drogas, y la idea era cooperar con ellos. Entonces, si a nosotros viene una persona y dice: es que yo voy a abrir un negocio, ocupo que me haga un flujo efectivo, entonces la idea no es nada más hacer un flujo efectivo y convertirnos en firmones, como dice don Rafael por ahí. Esas personas, para tratar de evitarlas, entonces se les pide esto, que es muy importante, que es lo siguiente: yo le voy a hacer a usted el flujo efectivo, pero ocupo hacer una entrevista. ¿Usted está inscrito en la Dirección General de Tributación? ¿Sí o no? No, porque es que esto es una entidad sin fines de lucro y que no sé qué, o sí, porque de hecho don Rafael ahora, tras bambalinas, nos dijo algo muy importante. Dijo que si alguien no está inscrito en la Dirección General de Tributación como sujeto pasivo pagador de impuestos, eso es, ¿adivinen qué? Ilegitimización de capitales. ¿No? ¿Cómo es? ¿Sí está ahí? No, yo creo que el término no es ese, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? El fraude fiscal es lavado de dinero. Y precisamente les comentaba a Kevin y a Ross y a Vero ahora que recientemente ustedes vieron que se reformó la ley 7786 y en particular
para que lo tengamos muy en cuenta, la reforma del artículo 69 elimina el tema de las penas de 4 años para los delitos precedentes, ¿verdad? Entonces, ahora, cualquier dinero proveniente de una actividad ilegal que tenga penas es lavado de dinero. El fraude fiscal, entonces, en este caso, es lavado de dinero. La frase, ya la aprendí, es fraude fiscal es lavado de dinero. Entonces, nosotros vamos a hacerle un flujo efectivo a alguien que esté inscrito, y si no está inscrito, debemos de colocar por qué razón no está inscrito. Bueno, no estoy inscrito porque lo que recibo son dietas, y eso no es una actividad lucrativa, pero ocupo una cuenta bancaria. Bueno, entonces ahí ponemos que es una dieta y el monto tiene que pegar con el flujo. Otra prueba, ¿está inscrito en la Caja de Seguro Social? Otra prueba, ¿tiene patente municipal? Sí o no, trabajo de la casa. ¿Tiene el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud? Y a su criterio, y el criterio de los contadores, podemos pedir más y más documentos para de esa forma tratar de alejarnos de ese pescador o esa gente que mencionó don Rafael, que al final eran personas que estaban haciendo otro tipo de negocios. En estos supuestos debemos demostrar si existen fases del negocio. Sí, es una construcción, entonces primero vamos a construir, luego vamos a abrir el negocio, entonces el flujo efectivo tiene que explicarlo. Además de eso, tiene que demostrar, si es que requiere, que tiene mercados y formas de comercializar. Si es que vamos a vender en el extranjero también, la forma de comercializar es que es solo en Guanacaste o en todo el país. Además, las condiciones económicas del proyecto. ¿Cuáles son las condiciones económicas del proyecto? ¿Vamos a recibir fondos del gobierno o recibir fondos de afuera? ¿O van a haber donaciones? Eso es muy importante que se demuestre en el flujo. Y después, aquí viene ahora sí la prosa. Es muy interesante aquí que ustedes, cuando vean esto, para que se den cuenta si un flujo en realidad tiene carácter o es nada más una cosa hecha sin hacer, ¿verdad? Qué triste. Usted se da cuenta porque aquí se explica, las ventas corresponden a la venta del tal producto, los cuales se espera vender tanta cantidad a un precio tal por esta demanda, por la demanda que se va a tener del mercado. Vean ustedes, por ejemplo, aquí las cargas sociales. Bueno, para esto se utilizó los salarios, que van a ser 3 personas, van a ser 20 personas. Se multiplicó por el 26.5 del aporte patronal, el 10.5 del empleado, el 8.33 del aguinaldo. Entonces ahí usted se da cuenta que los cálculos tienen un criterio, no fue algo hecho así por hacer. Entonces eso es lo que tenía que ver con el flujo efectivo. Ahora vamos a ver por acá la evidencia de origen de fondos para las constancias de ingresos. Muy importante. Esto se llama... Perdón, claro, dentro de las anécdotas, un compañero de una entidad financiera un día me contaba que de un cliente internacional que apareció de la noche a la mañana llegó con la intención y con un estado de luz de efectivo proyectado, en que no me acuerdo exactamente el monto mensual que iba a estar tratando de incorporar a Costa Rica, pero eran varios millones de dólares, y básicamente con un cuadrito ahí que decía, bueno, sí, el primer mes entran 5, el segundo 7, el tercero 40, y hoy, o sea, ahí no podemos ser ingenuos. Bueno, yo sé que esta entidad financiera efectivamente le dijo que otro día con más tiempito, ¿verdad? Pero no podemos nosotros ser ingenuos de aceptar cosas como esta, ¿verdad? Y máxime con esas cantidades de dinero gigantescas, ¿verdad? Entonces, si alguien nos dice, y aquí estamos hablando de millones de dólares, pero ya, nosotros no tenemos que hablar de millones de dólares para hablar de mucho dinero. Pueden ser una cantidad ya importante de millones de colones, que si dice que eso va a ingresar, ok, pero si usted está seguro que eso va a ingresar, demuéstrame que eso va a ingresar, ¿verdad? No es solo porque yo pongo el supuesto de que es que va a caer del cielo lluvia, y que entonces yo con esa lluvia ya voy a generar 100 millones de colones, ¿verdad? O sea, demuéstreme cómo es el asunto, ¿verdad? Entonces ahí esa duda, esa incertidumbre de nuestra parte que tenemos que confirmar de que las cosas son tal cual, ¿verdad? Y que no es solo
un requisito de meter un papel en el expediente. Bueno, ahora son documentos electrónicos, pero años atrás era meter un papel en el expediente, ¿no? Digo, Rafael, y ya que usted lo menciona, por cosas de tiempo voy a tratar de ir más rápido, pero el flujo de efectivo es un documento que podría parecer fantasioso y muchos dirán cuando ven esto no tiene sentido, pero si ustedes ven que no tiene sentido, entonces exíjanle a la persona: yo con mucho gusto le abro la cuenta bancaria, pero tráigase otro flujo porque este no tiene sentido. Pero ¿cómo sabe que no tiene sentido? Porque aquí estoy viendo los supuestos y los supuestos no tienen criterio. Usted nada más dice en los supuestos que va a tener ventas de 5 millones. Los he visto y no sé cómo hacen y pasan y abren la cuenta. Pero no puede ser que usted nada más diga que va a tener ingresos de 5 millones. Dígame cómo son. Ah, porque voy a vender estos productos a este precio. O porque voy a recibir donaciones. O sea, que explique cómo es que va a recibir esos dineros y cómo lo va a gastar. Aquí no dice cuántos empleados va a tener. No dice si va a tener una oficina alquilada. No dice si va a tener un edificio muy grande y entonces el costo de edificio es muy alto. Por supuesto el agua, la luz, el teléfono también. Si bien es cierto, el flujo de efectivo podría en algunas ocasiones parecer fantasioso, les puedo decir que, como dice don Rafael, podría ser muy, muy aproximado. Los negocios, si bien es cierto, son a veces impredecibles. Muchos cuando están trabajando son monótonos. Siempre van a hacer lo mismo, siempre van a comprar lo mismo, siempre van a vender lo mismo. A veces hay ciertas diferencias, pero ustedes pueden tener plena confianza en un flujo de efectivo si está mostrado de esta forma. Así es que no tengan miedo cuando les llegue un flujo de efectivo de decirle: necesito ver los supuestos y necesito que los supuestos tengan lo siguiente: tengan elementos cuantitativos y elementos cualitativos. Un flujo de efectivo tiene que tener supuestos con elementos cuantitativos y elementos cuantitativos, es decir, que muestre las cualidades de cómo es la operación que está hablando de ese gasto por alquiler. Gasto por alquiler, elemento cuantitativo, 300,000 por mes. Elemento cualitativo, bueno, son 300,000 porque estoy viendo que es en San José, en tal lugar, en tal zona. Sí, tiene razón, puede ser 300,000. Entonces, de esa forma, ustedes van a ver que existe una verdadera correlación con eso, y que además de eso tengan los supuestos, lo siguiente: tengan procedimientos aritméticos, porcentajes y estimaciones basadas en ellos mismos. Es decir, si yo pongo que de aguinaldo probablemente voy a tener una erogación en diciembre, que ese aguinaldo sea el 8.33 de la planilla, porque ya sabemos que hay una ley que respalda el aguinaldo. Entonces esos son criterios basados en leyes. Pero bueno, ahora vamos con lo que se llama constancia de ingresos. Y con la constancia de ingresos es muy importante que ustedes recuerden que por parte de contadores privados lo que emitimos es una constancia de ingresos, porque nosotros hacemos constar, es muy diferente a lo que emiten los contadores públicos, que ahora doña Rosy les va a explicar. Está aquí en la parte D. Y esto es un ejemplo de constancia de ingresos. Tiene aquí el nombre, la dirección y el registro profesional del profesional que lo emite. Tiene el título constancia de ingresos. Aquí muestra que la suscrita contadora privada incorporada hace constar que el señor Gary Mayor, casado, comerciante, obtuvo ingresos en el periodo que se explica por acá. Y aquí se muestra el detalle de los ingresos y los gastos. ¿Cómo? Con base en documentación que se revisa, que normalmente el contador tiene en su haber. Muy a diferencia de los contadores públicos, se supone que el contador podría hacer constar de algo que él está trabajando. En mi contabilidad, por ejemplo, yo tengo que se hizo una salida de dinero por unas dietas que se le pagaron al señor Ever, que está por allá. Entonces yo puedo hacer constar, porque yo tengo el depósito que se le hizo a Ever, tengo la carta que Ever firmó, está registrado un asiento, entonces yo puedo hacer constar de eso. Pero a un contador privado le costaría, sería muy difícil hacer constar de una dieta que recibió una persona de otra empresa de otro lado, donde yo no he tenido injerencia, donde yo no he hecho la contabilidad.
Aquí tenemos el párrafo final, dice: de la verificación efectuada, la suscrita contadora privada incorporada hace constar. Hacer constar es como decir: yo soy testigo, yo estoy allí, pero no certificamos, no tenemos fe pública. Entonces eso tiene que llevar un timbre, tiene que estar refrendado, y esto que ven por acá es cómo se vería pues la parte numérica que respalda cómo se llegó a esos montos. La idea de esto es facilitarle al operario bancario la vida, en el sentido que ellos digan: bueno, ya aquí está calculado cuánto es que esta persona recibe de ingresos, y que ya ellos con esa estimación puedan hacer lo que tengan que hacer. La idea es que ya ustedes tengan el trabajo facilitado de esa forma. Y después, para terminar, tenemos los flujos de caja históricos o los flujos de efectivo históricos. Los flujos de efectivos históricos realmente, y el anterior, que es la constancia de ingresos, realmente son los que menos se piden. Los que más se piden y que deberían de pedir son los estados financieros y el flujo de efectivo a futuro para abrir cuentas bancarias, pero casi no se solicita. Sin embargo, vamos a cerrar viéndolo, y eso que está allí es un estado de flujo de efectivo histórico, que fue el que le dije que es bastante difícil de leer y entender. Esto lo que muestra es la historia, el camino, la rutina que siguió el dinero. Vamos a leerlo rápidamente, a ver si podemos leerlo, y es de la siguiente forma. Dice: sea más positivo SA en el año fiscal 2022 obtuvo a través de sus pérdidas y ganancias un monto de 35 millones. Entonces dice: obtuvo 35 millones, sí. Del estado de pérdidas y ganancias, sí, pero ¿cómo lo hizo? Entonces usted se va al estado de pérdidas y ganancias, y ahí dice: vendí este producto, di estos servicios, tuve estos otros ingresos, tuve este costo de ventas, estos gastos, y llegué a 35 millones. Entonces usted le pregunta al Estado, porque esto es un monólogo, usted y el Estado, para que podamos leerlo, ¿verdad? Usted dice al Estado: ok, ¿y esos 35 millones dónde están? ¿Están en el banco? No, no están en el banco. ¿Por qué no? Es que espérese un toquecito. Resulta que los 35 millones le vamos a sumar 3.024.000 de la depreciación. ¿Por qué? Porque en el estado de resultados la depreciación está restando y la depreciación no es efectiva. Puede ser que también tengamos diferencial cambiario, ajustes en la contabilidad, diferencial no realizado. Entonces eso habría que sumarlo. Pero resulta que los 35 millones más los 3 millones más 5.300.000, porque resulta que las inversiones, por eso cuesta leerlo, porque ahí está en positivo, pero hay que leerlo en negativo para que se entienda que es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las inversiones 5.600.000. ¿Me entraron 5.300.000 de inversiones? No, las inversiones se eliminaron y las inversiones se transformaron en dinero en el banco. Entonces las sumo. Las cuentas por cobrar crecieron, no, al revés, porque lo positivo es negativo aquí, lo negativo es positivo allá. Las cuentas por cobrar las cobré, se eliminaron totalmente. ¿En cuánto? En 3.500.000, lo sumo. Y así sucesivamente. Entonces recuerden, léanlo todo al revés y lo van a entender así. Y finalmente, esta es la parte de continúa. Bueno, perdón, nada más aquí rápidamente. Él se divide en actividades de operación, que es la operación de la empresa, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, impuestos, adelantos. Y después por acá tenemos las actividades de inversión. ¿En qué invirtió usted? Cuénteme. Usted invirtió en carros, en activos. Entonces por acá tenemos, por ejemplo, que el mobiliario de equipo no fue que invertí 10 millones en eso. Es al revés, ¿se acuerdan? Aquí lo que dice es que más bien, por alguna razón, vendí el equipo que tenía. Lo vendí y me entraron 10 millones. Igual con los activos intangibles. Y después yo vengo y del periodo anterior, el año pasado, ¿con cuánto cerré? Cerré con 62 millones. Lo coloco allí. Y entonces, aquí, el efectivo de inicio del periodo, perdón, está aquí, lo coloco aquí. Y estos 62 millones, ¿se acuerdan que empezamos con 35 millones? Y terminamos con 62 millones. Y entonces, el efectivo en caja y bancos final,
con esta operación, que sería 62 más 21, me da 83 millones. Y entonces, usted quiere agarrar en la mentira o en la verdad, que no solamente hay que agarrar en la mentira, también se puede agarrar en la verdad. Y usted dice, ok, si usted tiene 83 millones, para ver en las notas, a ver si es cierto que tiene eso en los bancos. Y usted ve que dice, sí, tiene 83 millones. Y usted le puede decir, bueno, regálame el estado de cuenta final de tal banco, para ver si es cierto. Y pega. Entonces, el estado de flujo de efectivo histórico sí me muestra realmente qué pasó con el dinero y si efectivamente los 83 millones están en el banco. Hasta ahora de que en la apertura que ustedes hacen, aclaran que vamos a ver, que los papeles de trabajo, por ejemplo, no se le piden al contador público. No obstante, y lamentablemente por el tema de los firmones, ¿verdad? A veces dudamos de lo que se nos está diciendo es correcto. Entonces, con toda potestad y con toda tranquilidad, la entidad financiera le puede decir al cliente, vea, eso que dice no se lo creo, demuéstrame que eso es cierto. Sí, así es. Con relación a eso que les decía al inicio, ¿verdad? Que al contador público no se le debe pedir los papeles sino al cliente. Efectivamente, o sea, si el contador público, si nosotros revisamos la documentación y la detallamos en las hojas de trabajo que se adjunta a la certificación, si ustedes necesitan validar, quien tiene que dar esa información es el cliente, porque la información es del cliente, ¿verdad? Entonces, en eso de los firmones que dice Rafael, pues ahí lo van a validar. Si una persona, si un CPA llega y dice que una persona gana 5 millones de colones y que esté inscrito en Hacienda y dentro de los procedimientos, que más ampliamente lo vamos a ver ahora, dice que validó las facturas, pues entonces le piden esas facturas al cliente, ¿verdad? Porque igual, si me lo pidieran a mí como contador público, yo no se los puedo dar a ustedes. A mí me contrató Rafael, yo lo tengo que, Rafael es el que me tiene que autorizar a mí en todo caso de poder suministrar esa información, ¿verdad? Porque es confidencial. Entonces, por eso le decimos que se le tiene que pedir al cliente. Ok, pero entonces aquí lo importante es que tengamos esa claridad. O sea, si tenemos duda de algo, podemos decirle al cliente, no, o sea, demuéstreme eso que dice ahí, que se me enoja y lo demás, se me enojó. ¿Qué va a hacer? Si usted quiere jugar conmigo, juega con las reglas como deben ser. Además, recuerden que el hecho de que los documentos que tenemos listados como apropiados para demostrar el origen de los fondos no quiere decir que ustedes están obligados sí o sí a recibirlos aunque les genere duda. Ustedes pueden solicitar la información que sea necesaria para que ustedes se sientan satisfechos del origen de los fondos, ¿verdad? Y el conocimiento del cliente. Entonces, creo que esa aclaración es muy importante. Buenos días. Nada más dos temitas. Con el tema de los estados financieros, si uno revisa lo que dice el reglamento de SICAC, hay un pequeño dato, Rafa, que hay que revisar y es importante. Justamente en esta época se da perfecto el ejemplo. Dice estados financieros con el último corte fiscal. ¿Cuál sería el último corte fiscal ahorita? Diciembre 22. Ha pasado 11 meses de realidad económica. Y esos 11 meses son mucho en temas de realidad económica. Pudo haber rompimiento de negocio en marcha, pudo haber cambios en la situación de la empresa. Y eso está limitando a que yo no pueda solicitar, bueno, no es que no pueda, a que de acuerdo a la revisión que ustedes puedan hacer, me digan, pero es que esto no es comparativo, porque resulta que el último periodo fiscal es diciembre 22 y comparativo sería diciembre 21 con diciembre 22, no podría ser diciembre 22 con agosto o septiembre 23 y estaríamos dejando por fuera el último periodo. Entonces eso hay que revisarlo. ¿Cuál sería ahí la sugerencia de ajuste? Que no diga este último periodo fiscal, que pueda ser último periodo fiscal o estado financiero parcial. ¿Ok? Porque eso es muy importante, porque ahorita, en este momento, se presenta la situación de que, bueno, no puedo usar diciembre con diciembre, porque si no sería diciembre 21-22, entonces ya tengo un año perdido. No le puedo exigir al cliente que me emita estados financieros agosto 22 con agosto 23. ¿Okay? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Okay? Uno como contador sabe que uno hace el análisis, simplemente divide entre los meses parciales y multiplica por los 12 y saca la predicción, pero eso no es un tema de conocimiento general. Ahí, don Rafael, perdón,
es que veo que se puede corregir, pero si es corregir sería último periodo fiscal y un corte reciente. Exactamente. Entonces, Un intermedio, un estados intermedio. financieros Todavía no intermedios. intermedios. Y ahí sí ya este va a ser comparable y este otro también. Exacto. Y el otro puntito es, y también para Kevin, no sé Kevin, en el caso de los documentos, ¿cuál es la posición que está teniendo el colegio? En el caso de los documentos que son con firma digital, un PDF, donde están todos los documentos integrados, cuya firma digital aplica para un documento y no para las hojas, ¿es necesario que el timbre se agregue a cada una de las hojas o solamente en el estado de situación? Porque al fin y al cabo es un solo documento, al ser digital. Sí, a pesar de que sabemos que la ley de documentos digitales dice que una firma valía todo el documento, se optó por conveniencia de tanto las entidades financieras como el colegio a que solamente los 4 estados, cada uno de ellos se lleve el timbre y la firma. De hecho, cuando la persona compra los timbres, que el valor total sería 1.200 colones, ya el timbre dice que este es para estados resultados, este para fondos de efectivo. Entonces son 4 timbres diferentes en cada uno de los documentos. O sea, un timbre por documento, aunque esté en un solo PDF. Exacto, son 4 timbres y los 4 timbres son diferentes.